Hoy yo creo que vamos a hablar de algo que definitivamente para mi vida es algo muy impresionante. Uno de las personas, hay muchos hombres en la Biblia que para mí son importantes, pero este es un hombre que para mí es importante y es Isaac. Venimos hablando acerca de Abraham en los últimos parashás, pero hoy vamos a enfocarnos especialmente en la liyá número 1 del parashá semanal de esta semana, que es Toldot. Toldot, que significa generaciones. Es la sexta lectura del libro de Génesis, que se llama Toldot y que significa generaciones. Se llama así porque la porción de la Torá comienza con las palabras: estos son los registros de las generaciones de Isaac. En Génesis capítulo 25, verso 19, que en pocos minutos también vamos a estar leyendo un poco más de la escritura. En Toldot nos cuenta la historia del nacimiento de Jacob y Esaú y su lucha por la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. También aprendemos sobre las pruebas y dificultades de Isaac en la tierra de Canaán, y la porción concluye con el engaño de Jacob para obtener la bendición familiar. Por supuesto, esta historia es muy conocida, muy predicada, pero hoy en el devocional número 1 me quiero enfocar en la vida de Isaac. Porque este es un hombre que definitivamente necesita ser estudiado. Este es un hombre que yo creo que tiene un gran significado, no solo bíblico, sino también yo creo que lo que llaman en la teología como una cristofanía. Es el hijo de promesa, es el hijo del Padre, ¿no? Es el hijo que viene a hacer la voluntad de su Padre. Y ahí hay muchas imágenes, por supuesto, con Yeshua, con Cristo, que definitivamente tienen que ser estudiadas. Pero hablemos acerca de este hombre Isaac. La Biblia nos lo representa en sí. Si usted se imagina, a mí me gusta mucho cuando estudio la palabra de Adonai, el imaginarme a los ciertos hombres como si estuvieran al frente mío y verlos de todos los diferentes ángulos de lo que son, cómo serían si pudiera tomar un teléfono y llamar a Isaac. Porque la Biblia y muchas personas cuando piensan en Isaac piensan en un joven, a un niño, ¿no? Vemos que este es el hijo de promesa. Este es el niño que fue prometido a Abraham y a Sara, que viene de un parto milagroso, que viene de un parto donde su papá y su mamá habían creado un plan antes, porque querían tener hijos y por la voluntad humana hicieron allí algo que desde allí nace Ismael, por supuesto, y después él nace y ya en sí pudiéramos empezar a colocar los diferentes puntos de esta familia, pues ya hay un padre que tiene un hijo, que en sí tiene que compartir a su padre con otra persona, con otro hijo, ¿no? Con un hermanastro, en sí pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, Isaac ya nace en una familia con unas reglas y con un paradigma bien impresionante, pudiéramos decir, con una novela. Y la Biblia es muy clara que sí había un tipo de novela que estaba sucediendo justo en ese momento cuando Isaac nace, porque días después, cuando este niño, dado de promesa, comenzó a crecer y empezó a jugar con Ismael, se ve que esta novela comienza a tener más drama. Es allí donde Sara, por obediencia de Adonai o sabiduría de Adonai, le dice a Abraham: hey, yo necesito que me escuches a mí. Y Adonai le dice: escucha a tu esposa. Y es allí, por supuesto, donde vemos la división de estos, como dice la palabra, de estas dos naciones. Bien interesante eso. Quiero dar todo ese trasfondo para que veamos el Isaac que nace, las
ideas que se le son presentadas a Isaac en este momento y cómo Isaac llega a una familia y llega también, por supuesto, a una región. Y por supuesto, no nos podemos olvidar que a muy temprana edad es llevado a un monte con su papá, es llevado allí a un lugar donde va a ser sacrificado. Así que por eso quiero hablar acerca de este hombre hoy, especialmente porque es la aliyá número 1 de este parashá Toldot. Imaginémonos qué pasaba por la vida de este niño, de este joven Isaac, que es conocido por ser uno de los patriarcas y ser un considerado un hijo de mucha obediencia, que fue dado a luz bajo un milagro y que también fue procesado, lo pudiéramos también decir de esa manera. Porque imagínense, o sea, este muchacho una vez más nace en una familia con un contexto muy impresionante, donde tiene que una vez más compartir su familia, su padre. Hay otra señora allí que vive, que también sirve a su madre, pero que también Abraham ha tenido un hijo con ella, es subido a una montaña, su papá trata de sacrificarlo en obediencia a Adonai y vemos que Isaac no es un niño rebelde, no es un niño que dice, padre, ¿qué estás haciendo? Me voy de mi casa. ¿Por qué estás haciendo algo como esto? ¿Me quieres sacrificar? No, vemos que la palabra nos habla de que Isaac fue obediente. Y por eso vemos una vez más también la parte de lo que una vez más en la teología el nombre o la categoría o el término que se usa es una cristofanía. Y la cristofanía lo que representa es una historia de la Biblia donde se puede ver a Yeshua representado también en esa historia. Y es lo mismo que vemos, por supuesto, ¿no? El Padre envía su imagen a que muera en un madero por nosotros. Y vemos la obediencia absoluta de nuestro Mashiach, la imagen visible de Adonai, muriendo en un madero por nuestros pecados. Y por eso Isaac también representa a Yeshua. Así que Isaac dice, sí, voy a ser obediente. Y es considerado uno de esos hombres obedientes en la Biblia. Así que, primero que todo, vayamos. Génesis capítulo 25, verso 19. Veamos que la palabra nos dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La palabra es muy clara y podemos entender por solo este versículo, del primer versículo de la aliyá número 1 de esta semana, de que este es un niño de promesa y que la misma palabra, la misma Biblia nos habla de que este fue el hijo que Adonai prometió. Que este fue el hijo de la herencia, no solo monetaria, sino prometaria, en el sentido de que Adonai, su promesa, su pacto, su pueblo, sus promesas, cuando le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira para arriba, mira las estrellas y mira la arena del mar, así haré tu pueblo, esa promesa ahora se está transfiriendo a Isaac. Y este versículo refuerza la conexión entre Abraham, el portador inicial del pacto, y Yitzhak, que continúa esta promesa. Y algo que yo creo que es también muy importante que nosotros podamos entender, especialmente con solo estas primeras palabras de esta palabra, porque la Torá, la palabra de Adonai es tan impresionante que en un solo versículo podemos sacar tanto contexto. Este versículo nos muestra la conexión entre Abraham, el portador inicial del pacto, y ahora ya la segunda parte de esta misma promesa y cómo Yitzhak va a continuar esta promesa. Ahora, ¿qué podemos hacer bajo esta reflexión solo de este versículo? Nos muestra la fe y la obediencia de Abraham porque permitieron que por medio de ello llegara Yitzhak. Aunque trató de hacerlo por sus propias fuerzas, aunque trató de llevar las cosas de su propia manera, al final del día Adonai es fiel, es justo, su voluntad perfecta se va a cumplir y llega Yitzhak. Y esas son las bendiciones de este pacto que por supuesto fue dado a Abraham. Sin embargo, Isaac tuvo que vivir su propia relación con Hashem y no depender únicamente de lo que su padre hizo, sino que Isaac ahora también iba a comenzar un camino nuevo,
un camino de promesa, un camino donde vamos a ver en esta historia de Toldot que Isaac comienza a cavar pozos, los pozos de Abraham, donde Abraham había pasado, ahora Isaac va a abrir esos pozos. Él estaba pasando la antorcha. Algo que hace unos años atrás un predicador en Miami escuché y me pareció tan impresionante, y siempre lo comparto cuando hablo acerca de pasar la antorcha, especialmente para todos los padres de familia que estén escuchando en este momento, es que definitivamente nosotros como sociedad humana, como lo estamos viendo justo en Génesis capítulo 25, verso 19, el Padre formó los árboles genealógicos y la palabra es muy clara en decirnos, lo digo porque les dije, grabamos todas las lecturas de la Torá y hubieron muchos versículos donde yo tuve que leer toda la genealogía, todas las diferentes genealogías que la palabra de Adonai nos tiene. ¿Pero por qué? Porque son muy importantes esas genealogías. Esas genealogías nos enseñan que a Adonai sí le importa nuestros árboles genealógicos. A Adonai le importa la promesa, cómo es transferida a la siguiente generación. Y no solo eso, también nos enseñan los procesos de la familia. Lo puedo decir con mucho respeto, con mucho amor. Justo en estos últimos días, cuando estamos transmitiendo y grabando este programa, tuve la oportunidad de regresar a mi tierra natal después de 24 años. Y después de 24 años tuve la oportunidad también de regresar a los lugares donde mis padres se criaron, nacieron, pensaron, se conocieron, hasta el lugar donde se casaron también tuve la oportunidad de ir junto con mi esposa Cristal. Y no es, mi siguiente comentario no es para decir que un lugar sea mejor que el otro, pero puedo ver que el proceso de bendición, de que también pude conocer la casa paterna, la casa de mi madre Pilar, de mi padre Roberto, y también conocer el trasfondo de sus padres y saber de dónde ellos venían. Mi abuelo Miguel un día llegó a Bogotá, conoció a mi abuela Licinia, se casaron, tuvieron hijos, de allí sale mi hijo, mi padre Roberto. Mi padre Roberto se casa, de ahí sale Camilo. Él llega en una etapa de economía mucho mejor porque tuvo un proceso de un padre que lo llevó a ese punto, y mi padre Roberto sigue una palabra de Adonai, llega a Estados Unidos de América. Bueno, yo nazco en Bogotá, Colombia, junto con mi hermano Sebastián, venimos a Estados Unidos y se nos da, por supuesto, un estilo de vida muy diferente al que tuvo mi padre y al que tuvo mi abuelo y al que tuvo sus generaciones. ¿Por qué lo toco de esta manera? Porque estamos viendo es la promesa dada y desarrollada, y lo que yo tuve que pasar no lo va a pasar mi siguiente generación, y a la misma vez lo que yo estoy pasando, a lo mejor mi papá lo pasó, pero debido a que él fue obediente a una promesa, pues yo ya estoy en otro nivel. Yo pasaré por mis propias experiencias, yo pasaré por mis propias maneras de vida, pero también podré enseñarle a mi siguiente generación, y esa es la manera como Adonai ha determinado la vida. Por eso a Adonai le interesa la familia. Adonai está interesado en la familia y en proteger la familia y los valores de la familia. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo crezca, siga subiendo, siga entendiendo el pacto que Adonai tiene con su pueblo. Especialmente nosotros, que hace que unos 50 años, yo creo, entendimos, empezó todo este movimiento mesiánico, y hoy en día es conocido en todas partes del mundo. Estamos regresando al conocimiento de que solo esto, entender de que el nombre de nuestro Mesías es Yeshua. Y eso es exactamente algo extraordinario, es algo que se está conociendo, y es algo que ahora nosotros, con la revelación dada de Adonai, tenemos ahora que desarrollar y dárselo a la siguiente generación. Entonces, ya en la siguiente generación no van a decir o no van a conocer a lo mejor hasta, o no se les va a hacer
normal o fácil decir el nombre Jesús. ¿Está mal? No, porque van a crecer ahora con el conocimiento de que su nombre es Yeshua. Y así es como Adonai siempre lo ha determinado. Por eso la casa de Judá, allí en Israel, para ellos es que normal de que sus hijos entiendan, conozcan, y ya es algo hasta cultural. Porque así es como Adonai siempre lo había determinado. Isaac ahora iba a comenzar a vivir un estilo de vida completamente con sus propias pruebas, siendo probado en la fe, pero pudiéramos decir, especialmente con la economía. Los estudios han dicho que han estudiado la cantidad de armamento, lo pudiéramos decir, o de tesoros, digámoslo de esa manera, que tenía Abraham, Isaac, y después cuando vemos a Jacob, vemos de que estos hombres eran multimillonarios para su tiempo, ¿no? Y especialmente ahora Isaac nace en una familia de plata, nace en una familia de mucho dinero, y ahora a él se le es dado toda esta herencia. Tanto que la palabra de Adonai nos dice que toda la herencia fue dada a Isaac. Toda la herencia de Abraham y Sara fue dada solamente a Isaac. Porque sabemos que Abraham se casó de nuevo. Y al casarse de nuevo, dice la palabra, y es muy específico, dice la palabra que a sus otros hijos, a los hijos del oriente, dice la palabra de Adonai, que después es algo interesante porque después esos hijos del oriente se convierten en casi enemigos de Israel. Los hijos que Abraham tuvo después son los madianitas, son la gente del oriente, son gente que después bajan a Israel a atacar a Israel, herencia de Abraham. Primos, hermanos, por allá. Bueno, vienen a atacar a Israel, hijos de Abraham. Pero ahí la palabra es muy específica y dice, toda la herencia se le es dada a Isaac y a mis otros hijos se las doy a mis otros hijos les doy regalos. A mis otros hijos les doy regalos. No puedo ser malo con ellos, les voy a dar regalos, pero no la herencia. La herencia es dada a Isaac, porque era el hijo de la promesa. Y no quería quedarme mucho en el primer punto, pero creo que es algo interesante y espero pues que me tengan un poco de paciencia por si me desvío. Quiero poder dar lo que el Padre me ha dado y lo que también he aprendido en estos últimos años. Así que una vez más es ofrecido como sacrificio en el monte Moriah en Génesis capítulo 22 y después vamos a ver la segunda parte también de su vida. A diferencia de Abraham, quien iniciaba el camino del pacto, Isaac representa también una vez más esa continuidad del pacto. Su papel es menos en sí dramático, ¿no? Pero igual de importante en la vida espiritual. Ahora, tenemos que nosotros reflexionar en cada punto. A las personas que me estén escuchando hoy, que a lo mejor estén allí, vamos a ver si los podemos saludar. A nuestra amada Leticia, Shalom, saludos desde California, amada Leticia, bendiciones para ti. A nuestra amada María T, un saludo muy especial, que el Eterno te bendiga. Gracias también por estar conectada en esta noche, un shalom muy especial. Pensemos un poco acerca de esto que estamos estudiando en esta noche, que estamos reflexionando. Tenemos que pensar en las bendiciones y enseñanzas que hemos recibido de nuestras generaciones pasadas. Y cómo podemos ser fiel en transmitir esas verdades a la próxima generación. Hay muchas cosas buenas que nuestra familia nos ha pasado. Nosotros no podemos pensar solo en las cosas malas que a lo mejor han sido desarrolladas en la iniquidad. También hay cosas buenas que se nos han sido enseñadas, valores. Justo en este momento les compartía, cuando fui a Colombia, me pude sentar con mi abuela Licinia y me comentó de su matrimonio, 50 y tantos años de matrimonio junto a mi abuelo Miguel, que ya fue a descansar. Y ver ese sacrificio por sus hijos, ver ese matrimonio formado, y justo fue algo que ella me dijo a mí. Me dijo, yo espero que ustedes vean ese ejemplo de nosotros y que usted, Cristal y usted, duren mucho tiempo también. O sea, que ustedes vean el ejemplo nuestro
y ustedes también corran con ese mismo ejemplo. Y ese ejemplo lo tengo de los dos lados, de mi padre y de mi madre. Matrimonios largos de toda la vida, y eso es algo eso es algo bueno. Ahora, la pregunta, por supuesto, para cada uno de nosotros es: ¿qué vamos a pasarle a la siguiente generación? Isaac tenía una responsabilidad grande. Esto no era de que, ok, Abraham ya murió y ahora yo soy Isaac y estoy casado con Rebeca, ya conocemos toda la historia. Este era un pacto, era una promesa. Y nosotros como pueblo de Israel tenemos que verlo de esa forma. Cuando tenemos hijos, tenemos una responsabilidad delante de Adonai, no solo de ser el padre de este hijo, sino de la promesa y el pacto. Padres que nos escuchan en esta noche, cuando ustedes lleguen al trono, se les preguntará qué hicieron con la siguiente generación. Se sentaron, leyeron la Biblia, hicieron Shabbat, les dieron un buen testimonio de la vida espiritual, porque uno dice, no, yo les estoy dando un buen testimonio monetario. Ellos me ven trabajar, ven que, no sé, me rompo la espalda por el trabajar. Sí, eso es algo bueno. Pero ¿qué tal el pacto? El pacto va al lado de todas estas bendiciones extraordinarias. Recordemos que están las bendiciones y también las maldiciones. ¿Cuáles estamos dejando a la siguiente generación? ¿Estamos dejando algo monetario? Sabemos que la Biblia dice que lo monetario se va. Un día tenemos y el otro día no tenemos. Pero el pacto de Adonai, tanto que el pueblo de Yehudá, allí en este momento, allí en el muro, en el Israel físico, vemos de que los padres, hombres, sacerdotes de casa, son los que llevan a sus hijos a orar. Son los que van con ellos a las sinagogas y los llevan de las manos, porque hay un padre en casa, porque hay un sacerdote en casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo para llevar nuestra siguiente generación al propósito que Adonai tiene para nosotros? Vayamos al segundo punto de la Aliyá número 2 y vamos a, por supuesto, leer lo que el Padre tiene para nosotros en esta noche. Versículo 20 de Génesis capítulo 25. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahora, aquí hay un tema extraordinario que a lo mejor mucha gente conoce, pero la persona que no, vamos a estudiar ese número 40. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Verso 21. Y oró Isaac a Jehová, a Adonai, por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahora aquí comenzamos a ver literalmente la primera prueba, señoras y señores, de Isaac. Aquí la comenzamos a ver. Porque se casa con una familiar, pudiéramos decir, ¿no? Familia de los matrimonios como se formaban en ese entonces. Rebeca, Rivka, trae luz una vez más a la casa, porque recordemos que Sara había ya muerto, había ido a descansar. Allí es donde estudiamos el parashá Hayei y Sará. Y Rebeca trae esa luz una vez más, ese brillo a la casa de Abraham. Y ahí hay un matrimonio, ¿no? Dice la palabra que que Rebeca corrió, Isaac estaba allí en el campo esperando a su amada. Y se casan, hay un matrimonio, hay una luz que se abre allí, pero entre el versículo 20 y el versículo 21, mis amados, hay 20 años. Imagínense usted. Por eso nosotros tenemos que verdaderamente estudiar la palabra de Adonai y entender la palabra de Adonai para ver cómo la Biblia
espera que nosotros la estudiemos y entendamos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque vemos que Rivka era estéril. Y estos hombres, estas mujeres de ese entonces, para una mujer que no tuviera hijos, era algo horrible. Algo que definitivamente yo creo que también es muy interesante es cómo se sabía si era ella. ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué tal que fuera Isaac? ¿Qué tal que fuera él el que no podía tener hijos? Bien interesante esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los dos no podían tener una siguiente generación. Y allí la palabra es muy rápida en decir, oró y concibió. Pero en el versículo 26, la palabra nos da esa llave y nos dice, hey, te estoy dando otro detalle. Versículo 26. Después salió su hermano, estamos hablando ya del parto de Jacob, en la parte B de este versículo, del versículo 26, dice, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que Isaac y Rebeca duraron 20 años sin tener hijos. Su esterilidad fue de 20 años. Impresionante, ¿verdad? La palabra nos habla, nos enseña de que Isaac y Rivka oraban. Lo dice ahí, versículo 20. Y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril. Esto significa que Isaac oró, y Rivka, por supuesto, oró por 20 años. 20 años orando. 20 años orando hasta que 20 años después, dice la palabra, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. ¡Wow! Podemos irnos y reflexionarlo por el lado de la esterilidad. Podemos hablar acerca de esto, por supuesto. ¿Cuánto tiempo esperarías? Pero ¿qué tal si también le damos un contexto espiritual o un ejemplo? ¿Cuánto tiempo esperarías en Adonai por una promesa? Por algo que te ha dicho él que lo va a hacer, pero no lo ha hecho. ¿Cuántos años esperarías? ¿Cuántos meses? ¿Serías un Isaac o una Rivka si eres una mujer? ¿Serías tú capaz de esperar a lo mejor 20 años en la promesa que Adonai te ha dado a ti? Porque vemos que Adonai cumple sus promesas. Escuche bien esto. Cuando Él las da, cuando Él da la promesa, no sé, sea por su palabra, sea por sueños, sea por visiones, y usted sabe muy bien que esta es una promesa que Adonai le ha dado a usted. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar? Definitivamente tenemos que esperar en Adonai, ¿no? Tenemos que aprender a entender, porque Isaac no se desespera, sino que se dirige automáticamente a Hashem en oración, y su intercesión es personal e intencional. O sea, nos enseña este patriarca lo que es la oración. Significa que en casa, en Abraham y en Sara, se le enseñó a este joven la oración. Ahora, qué interesante, porque aquí es donde podemos nosotros entender algo muy importante en solo 2-3 versículos. Nosotros, o hay muchas personas que dicen que están conociendo y que están entendiendo, y aquí es donde es muy importante que usted también entienda que la Torá oral era algo que estaba antes. Mucha gente critica y dice, no, la Torá oral no la tenemos que estudiar, o la Torá oral nada que ver, pero nosotros sabemos que la Torá viene desde la eternidad. O sea, viene desde antes del monte Sinaí. Y esto es un gran ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque aquí nos están enseñando principios y valores que a Abraham se le habían dado y que le estaban ya pasando a la siguiente generación. Abraham viene siendo el padre de la promesa y viene siendo el hombre que cree en Ejad, en un solo Adonai.
raro para este tiempo porque estábamos hablando de que mucha gente ya era poli, ya estaban en muchas diferentes religiones, creían en muchas diferentes deidades, pero a Abraham se les da la promesa de el Ejad, de la promesa de uno, de un Ejad, y ya él comienza a pasarle el principio que hablamos hace unos minutos atrás de enseñarle a la siguiente generación los valores y los principios. Y uno de ellos es que la oración. Y a Isaac, en vez de preocuparse, en vez de, yo no sé, ir a la hechicería o ir a un montón de diferentes cosas que se compartían en este entonces basados en la arqueología, en la historia que hemos visto, Isaac confía en el Adonai de su padre. Esto nos enseña una vez más como padres o los padres que estén escuchando en este momento es, tú estás dando ese ejemplo a tu siguiente generación que cuando ellos crezcan, también van a buscar de Adonai, o ven a padre y a madre preocupados, estresados y buscar alternativas. Isaac aprendió de las cosas buenas de Abraham, aprendió de la oración, aprendió de la confianza en Adonai, aprendió que su bendición venía por Adonai y que si Adonai, escuche esto, esto es ya por supuesto tan hermoso. Usted se imagina Abraham sentado en una mesa, no sé, o sentado allí en una carpa y enseñándole a Isaac que su herencia no es monetaria solamente, sino que de él, de Isaac, depende todo un pueblo, toda una nación. Abraham, te quiero contar algo, te quiero comentar algo. A mí se me apareció Adonai, Yahvé, se me apareció. Y él mismo me dijo que mirara al cielo y que viera las estrellas y que él saliera con Abraham, su padre, y que le dijera a Abraham, mira este cielo, ¿ves las estrellas? Adonai me ha prometido a mí que así será nuestra herencia. Nuestra descendencia vendrá así. Seremos un pueblo regado en todas partes del mundo. Y por mí y por ti depende que esa promesa se cumpla. Abraham muere, Sara muere. Ahora le toca a Isaac llevar esta promesa. Y se acuerda de esas palabras y trata y no viene la promesa. Y por 20 años este hombre de fe ora. ¿Por qué? Porque él sabía que su padre se le había dado una promesa. Esto nos da un gran ejemplo, no de Isaac solamente, sino más bien de Abraham, porque había podido transferir a la siguiente generación algo tan importante que era ¿qué? La fe. Por sus acciones, por su manera de hablar, su manera de ver la vida, su manera de compartir con otros, su manera de ver a Hashem. Isaac había capturado una imagen correcta de Adonai y decía, si mi padre fue bendecido, porque Abraham fue bendecido, la palabra lo dice, solo por confiar en Adonai y por obedecer a Adonai, fue bendecido en gran manera. Lo vemos cuando se separa de Lot, y él se va para el otro lado, y el campamento de Abraham crece, se multiplica. Entonces, dice, este padre mío ha confiado en ese Adonai. Él me ha dicho que de mí depende. Si él me ha dicho esto, yo confiaré también en Yahvé. Yo también proveeré en el proveedor. Yo también confiaré en el que mi padre me mostró que es real. Y este hombre Isaac desde una temprana edad nos mostró su fe. O sea, fue como si le hubieran injertado un chip de obediencia, porque lo vemos una vez más en el monte. Amados, se acuesta donde su padre saca un cuchillo para sacrificarlo. Y dice la palabra que como un cordero, igual una representación una vez más mesiánica representada allí. Qué lindo, ¿no?
Definitivamente es algo hermoso. Y por 20 años está orando por esa esterilidad en su vida. Ahora, ¿qué área de esterilidad en tu vida necesitas que invites a Hashem a intervenir? A lo mejor tú dices, estoy orando por mis hijos, estoy orando por mi siguiente generación. A nosotros nos necesita preocupar la siguiente generación. Nos necesita preocupar la siguiente generación. A veces uno ve como si ya la siguiente generación o los padres que están con su siguiente generación como que ya los dejaron hacer lo que quieran, ¿no? A toda hora la siguiente, nosotros como generaciones pasadas decimos cosas como, uy, en mi tiempo eso no se dejaba, uy, en mi tiempo nunca se hubiera permitido, ¿no? Y parece ser que de generación en generación se van perdiendo muchas cosas. Y eso es algo que necesitamos rescatar. Eso es algo que necesitamos recuperar una vez más. Necesitamos regresar al contexto, no solo de la Torá, no solo de la palabra de Adonai. También tenemos que regresar a qué? A los valores que esta palabra nos enseña, a los principios que esta palabra nos enseña. De ti depende tus siguientes generaciones. Y es egocéntrico, es orgulloso, es desobediencia y es irresponsable pensar solo en ti y decir, yo voy a trabajar. Le dejaré a mis hijos una herencia, si es que puedo. Pero yo voy a trabajar y un día me pensionaré y trabajaré y allá ellos verán. No, tú tienes que luchar por tu siguiente generación. Una vez más, aprendemos de Abraham algo grande en este primer punto. Abraham peleó por su siguiente generación. Si no peleó por su siguiente generación, usted no ha leído la Biblia. Le dice y le promete a su sirviente, ve a esa casa. Prométeme que si yo me muero, prométeme que tú no dejarás que Isaac se case con una de estas. Prométemelo. Él ya sabía, él conocía, él entendía. Y yo creo que algo también tan impresionante que él conocía es esto. Dice la palabra de Adonai, que Abraham, dice la palabra, Yeshua lo dice, Yeshua nuestro Mesías dice, Abraham vio mis días y se regocijó. Entonces, la responsabilidad que Abraham tenía era proteger la generación mesiánica. Era proteger un linaje escogido. Y le dice a su sirviente, no me dejes, prométemelo, júramelo. Peleó por su siguiente generación. No como hoy en día que vemos algunos padres, no estoy diciendo en nadie en específico, digo en general en nuestro mundo. El padre se sienta con el hijo y le dice, mira, ten todas las novias que quieras, acuéstate con las que quieras, haz lo que hagas con tu vida. No se le preocupa a su siguiente generación. Está preocupado en él, en su ego, en su irresponsabilidad, en su desobediencia. No está preocupado en su siguiente generación. Y como sacerdotes de casa, por la palabra de Adonai, dice la palabra que nosotros en el Shema Israel, la palabra nos da un decreto. Cuando nosotros hacemos el Shema, hay un decreto mesiánico, hay un decreto de promesa para los padres. No es una sugerencia, es una orden que Adonai da a los sacerdotes de casa del pueblo de Israel. Para pertenecer al pueblo de Israel hay ciertas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hay unas normas en este pueblo que se tienen que cumplir. Y para los padres, padre y madre de Israel, se les ordena que de día y de noche sentarse. Abraham lo hizo, porque lo vemos en el resultado de Isaac. Por eso cuando sus niños crecen y usted dice, uy, este hijo desobediente, lo único que usted está diciendo es, mi hijo yo no lo crié de la manera correcta.
Ahora, por supuesto, somos humanos, todos cometemos errores, todos somos de diferentes puntos de vista, todos tenemos esta carnalidad, por supuesto vamos a cometer errores, pero sus hijos son fruto de sus palabras, de sus acciones, de su hipocresía, de todas las diferentes cosas. Y lo digo, por supuesto, con mucho respeto. Estamos viendo que para Adonai sí le importa los árboles genealógicos. Sí le importa. Adonai quiere ver que el pueblo de Israel crezca, que sea un pueblo que madure, que sea un pueblo que se le es pasada la Torá. Mi abuelo no conoció la Torá, mi padre ahora conoció la Torá, yo ahora conozco la Torá y yo voy a hacer todo lo posible para que mi siguiente generación conozca la Torá de Adonai, para que para ellos sea súper fácil entender el Shabbat. Y lo va a hacer, porque voy a hacer el Shabbat, ¿cierto? Vamos a estudiar el Shabbat, vamos a hablar de las fiestas de Adonai. Y su siguiente generación, si Adonai no ha venido aquí a reinar, será aún más fácil. Porque estamos hablando de la siguiente generación. Y esto nos tiene que importar. El aliyá número 1 de esta semana es de importarnos la siguiente generación. Ahora, en la lección número 3 podemos hablar también acerca de buscar a Hashem en medio de la lucha. Isaac nos enseña la oración, Rivka nos enseña también la oración, porque lo vemos que en versículo 22 dijo, bueno, después de que ellos ya van a tener hijos, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Mira lo que dice, y fue a consultar a Adonai, a dialogar. Consultar es que, Padre, ¿qué es lo que pasa? Estos hijos están luchando dentro de mí. Necesito tu ayuda, Padre, necesito que me digas. Y Adonai le responde a Rivka, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El embarazo de Rivka fue inusualmente, ¿qué? Difícil. Ha pasado por 20 años de esterilidad y ahora le toca un parto y un embarazo difícil. Y esta lucha entre Esav y Jacob simboliza, por supuesto, batalla, simboliza naciones, valores, principios. O sea, esto es un parto sumamente importante en la historia, ¿no? No estamos hablando de cualquiera 2 hombres que van a nacer aquí. Pero aplicándolo a nuestra vida diaria, más allá de la historia que es hermosa, la podemos estudiar, apliquémoslo a nuestra vida de hoy. En momentos de lucha interna, ¿qué tan rápido buscamos a Hashem? Escucha esto. ¿Qué tan rápido buscamos a Hashem? No qué tan rápido llamo yo al pastor. Y voy a decirlo por qué. Es importante llamar a nuestro pastor, a nuestro líder, padre, pastor, te pido que por favor ores por mí. Pero ¿qué tan rápido eres tú antes de llamar al pastor, de tú buscar al pastor de pastores? ¿Qué tan rápido eres tú en tu lucha interna de ir directamente a la fuente de vida? ¿Qué tan rápido eres por esa lucha interna? Aquí vemos que Rivka automáticamente dijo, voy a ir a consultar a Adonai. Y vemos que Rivka estaba en un momento difícil, tanto que dice, ¿para qué vivo yo? O sea, estaba en tanto dolor, estaba en un momento tan difícil, pero fue a consultar a Adonai. Eso yo creo que es fe, eso es invertir tiempo en la palabra de Adonai, eso es adorar a Adonai, para que cuando llegue el momento difícil, nuestra fe nos cargue, nos lleve a buscar a Adonai. Padre, me siento débil, me siento cargado, me siento que el mundo lo tengo encima, estoy estresado. Pero vengo ante ti, Padre. ¿Qué quiere el Padre? Que no vengamos delante de Él porque nos sentimos que no nos va a escuchar.
que no vayamos donde Él porque estamos estresados. No, el Padre dice, el cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Y Rivka nos enseña exactamente eso. Nos enseña la importancia de buscar la claridad divina y decir, ¿por qué estoy pasando por esto? Padre, ayúdame, muéstrame, en lugar de solo depender de la sabiduría humana. Imagínense a Rivka irse al pueblo o con las sirvientas de casa y decir, uy, estoy en dolor, y decir, uy, no sé, esos bebés se le van a salir, se le van a morir, uy, no, eso, 20 años de esterilidad, eso significa que esos hijos van a nacer mal. Cuando vemos el razonamiento humano nos falla. ¿Por qué? Porque son opiniones de quiénes, de otros carnales, son de otras personas que también están opinando. Son de otras personas que están dando su punto de vista que humano. Pero cuando buscamos de la fuente de vida, Yeshua HaMashiach, y oramos directamente a Él nos da la respuesta correcta. Y Él, dice los salmos, nos lleva a aguas de vida. ¿Donde qué? Podemos descansar cuando buscamos de Él. Si usted todavía no ha llegado en su vida espiritual a este punto, a lo mejor eres nuevo en la palabra de Adonai, a lo mejor estás conociendo, o a lo mejor estás regresando a la casa del Padre. Hay algo hermoso que todo creyente necesita disfrutar, y es esto: abrir la palabra de Adonai y al cerrar tu estudio bíblico, decir, wow, mi Padre me ama. Cuando voy y consulto a Adonai, yo todavía soy, a lo mejor ya yo soy parte de esa generación, estoy en mis 30s y soy parte de esa generación que yo creo que es importante abrir la Biblia, o sea, de ir a un libro, de ir a un libro físico. Yo sé que hoy en día pues está la tecnología, cada generación con lo suyo, cada generación dará su responsabilidad delante de Adonai. Pero para mí abrir la Biblia con una tacita de café y un cuaderno de notas, para mí eso es wow. Y cuando yo abro la Biblia y estudio la Biblia y leo los contextos bíblicos y tengo a mi lado un teléfono para que la generación también nueva entienda lo que también estoy diciendo, y estudio aquí y veo la Biblia física y después me lleva a otras partes de la Biblia para ver el contexto y para poder disfrutar, entiendo el gozo y la alegría. Y ese es un gozo que todo creyente necesita tener todo el tiempo. Es algo magnífico, es algo extraordinario. Es algo que una vez más como creyente cada uno tenemos que tener, y le invito. Yo sé que me desvío un poco, pero es algo que es muy importante porque creo que para que nuestro pueblo tenga futuro, nuestra nación tenga futuro, tenemos que regresar a ese contexto. No solo de ver transmisiones en vivo. No, esto que estamos haciendo, que estamos grabando en este momento, que estamos transmitiendo a las naciones, sí, es algo bueno, es algo de estudio. Pero tú eres responsable de abrir tu propia Biblia y de estudiar la Biblia. No de solo quedarte en un teléfono, está la aplicación, esto es una gran ayuda, es un elemento necesario que también está allí, que podemos sacar la Biblia si vamos en el bus o estamos en el trabajo, sí, también es bueno. Pero sentarse en una mesa, estudiar la palabra de Adonai, es como vamos a tener futuro. Más, si quitamos la Biblia de nuestras casas, si quitamos el estudio bíblico de nuestras casas y nos concentramos a solo ver YouTubers en internet, no tenemos futuro. Tenemos conocimiento, pero no disfrute. Y eso es completamente diferente, porque se puede llenar la mente de conocimiento. Ok, wow, conocimiento. ¿Y qué pasó con el disfrute? ¿Qué pasó con tú mismo disfrutar la presencia de Adonai en tu vida? ¿Usted sabía que las oraciones de la Torá, y con esto termino, cuando nosotros decimos Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, están allí como ejemplo para que usted y yo tengamos un ejemplo de cómo orar.
Tanto que los discípulos le pidieron a Yeshua, Señor, enséñanos a orar. Y él le dijo, Padre nuestro, ¿no? Nosotros no decimos el Padre nuestro todos los días. ¿Por qué? Porque el Padre nuestro es una oración que de ejemplo, de reconocer primero al Padre, entender quién es nuestro Rey. Y Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam es una oración, en cada oración lo vemos, pero lo que los rabinos de ese entonces que determinaron estas oraciones y nos la dejaron, lo hicieron como una ayuda para el pueblo de Israel que había sido llevado a Babilonia, que habían sido sacados de la tierra de Israel, que ya no tenían el templo, y entonces formaron estas oraciones para que ellos entendieran, y ahorita agrego algo acerca de esto, para que ellos pudieran seguir la nación, para que la nación no se quedara, para que no se helenizara, para que no se quedara en Babilonia. Necesito que el pueblo siga y necesito que estén haciendo las oraciones y que tengan una idea de cómo es que vamos a seguir orando. Ahora, la frase Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam viene directamente de la palabra de Adonai. No es de que los rabinos dijeron, ¿cómo sería enseñarle al pueblo? Digámosles, bendito eres tú, Adonai Elohim. Y después deberían decir Rey del universo. No, ellos lo sacaron de la palabra de Adonai. Esa frase viene directamente de la Biblia y nos la dejaron a nosotros. ¿Por qué? Por el futuro de la generación. Por el futuro de la generación. Abraham le pasó a Isaac un futuro, una nación, y tú y yo somos responsables. Así tú me dices, no, pero yo no tengo hijos como yo. No tengo hijos, pero yo también tengo que estar enfocado en que los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia, tengan los elementos necesarios para la siguiente generación. No hay nada más difícil para un pastor y para un líder de que los padres sean la piedra de tropiezo, el muro de contención para que la siguiente generación pueda salir adelante. Así que, amado padre, madre que escuches esto, tú puedes ser esa piedra de tropiezo para tu siguiente generación y también puedes ser ese muro de contención para que tus hijos reciban la bendición. O puedes ser una piedra tú mismo, no de tropiezo, sino una piedra para que tu hijo pueda pararse y disfrutar de unas bendiciones que a lo mejor tú nunca vas a poder disfrutar. Pero tú debes estar feliz de que tu siguiente generación cosechará las bendiciones que tú estás sembrando en este momento. Tú puedes ser esa piedra de roca fuerte, firme, donde tus hijos pueden pararse con todo respeto y ver más allá de la promesa. Y también puedes formar al lado tuyo muros fuertes de fundamentos, Shabbat, la Torá, las fiestas del Eterno. Muros fuertes para que ningún enemigo venga a tu casa y te robe a tus hijos. A lo mejor algunas personas que nos estén viendo en esta noche, nos estén escuchando, digan cosas como, ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo que acabé de conocer de las cosas de Adonai hace unos años atrás? Y mis hijos desafortunadamente no crecieron en una casa de Adonai. No crecieron en una casa de Shema Israel o no crecieron conociendo la palabra de Adonai. Nunca es tarde. Adonai cumple sus promesas. ¿Que vas a tener que luchar a lo mejor más que otros? Sí, a lo mejor vas a tener que doblar rodillas más que otros, a lo mejor vas a tener que orar más que otros. Pero Adonai es justo en bendecir al fiel. Adonai es justo en cumplir su promesa. Amados, nosotros como pueblo de Israel, nuestra preocupación número uno de lo que es herencia es preocuparnos de nuestra siguiente generación. Me recuerdo hace unos años atrás que fui a una iglesia, hace muchos años atrás, nada que ver con las raíces hebreos o cosas así, y lo he mencionado también en las cápsulas de vida. Me recuerdo muy bien que estaba el servicio general, estaba la iglesia, estaba el pastor predicándole a los adultos, pero
a los niños, en ese entonces era joven, era niño, nos colocaron una película de Disney. Por supuesto, yo venía de un contexto donde pues, la escuela dominical era muy importante. Fui con un amigo y era la iglesia donde él asistía. Para mí eso fue un impacto. Tanto que había un vidrio y veía al pastor predicándole a los adultos y a nosotros nos tenían una película de Disney. Muchos niños, no estoy hablando de poquitos, no estoy ni exagerando, era una gran cantidad de niños, un televisor por supuesto de esos antiguos, gordos, con una película de Disney. No estaban preocupados en su siguiente generación. ¿Y sabía usted que el número uno problema de las iglesias americanas en Estados Unidos de América fue que hace 50 años, hace 20 años o 30 años atrás, se empezaron a dar una vuelta y ya no se preocuparon por la siguiente generación? Me recuerdo muy bien al pastor Charles Stanley, que en paz descanse, gran hombre de Adonai, pastor en Atlanta, Georgia, del Ministerio en Contacto. Y me recuerdo que una prédica él predicó y él dijo, nuestro futuro no es prometedor. Muchas iglesias cerrarán, dijo él en una prédica, porque nos olvidamos de la escuela dominical, nos olvidamos de todo el contexto que habíamos formado antes y por tal, yo creo que esa fue una de sus últimas predicaciones que yo escuché en la emisora antes de que él partiera a una tarde edad, y él dijo, nuestro futuro no es prometedor. Porque antes el padre y la madre se levantaban temprano, iban a la escuela dominical, llevaban a sus hijos a la escuela dominical, después pasaban al servicio y ese día después de la iglesia, en la noche, el padre y la madre se sentaban a la mesa y predicaban la palabra de Adonai. Y en ese entonces, bueno, estamos conociendo de que se respetaba el día domingo como un día santo para el pueblo cristiano. Y él decía, y ese era un día apartado. Pero hoy en día, decía él, tan impresionante, decía, hoy en día los hombres de casa en Estados Unidos, y pasa muy a menudo, soy testigo de esto, llegan con sus grandes botes, decía él, al parqueadero de la iglesia, no llegan a la escuela dominical, no llevan a sus hijos a la escuela dominical, sino que están esperando y le hacen al pastor así, tratando de ver cuándo va a terminar para que al salir del servicio se puedan ir a pescar. Olvidamos, decía él en esa prédica, el día apartado de Adonai y viviremos, y dice él, no tenemos un futuro prometedor. Lo mismo nos puede pasar a nosotros que conocemos Torah y que no estamos colocando atención en la siguiente generación. Abraham lo hizo. El Aliyah 1:1 de esta semana nos enseña la herencia, no monetaria, porque es como la neblina se va, como la vida, sino la herencia espiritual. Dice la palabra en el Shema, átalas, enséñale a tus hijos día y noche la palabra de Adonai. Como pastores, como líderes, estamos aquí para ayudarles. Sí, claro que sí, obvio, por eso estamos aquí transmitiendo en esta noche. Pero no somos los que tenemos que criar a sus hijos. Usted padre o usted madre soltera o padre y madre que me escuchen, es usted responsable de criar a sus propios hijos. Nosotros estamos aquí para ayudar en el proceso de crecimiento espiritual, en la vida de la familia y poder dar la palabra de Adonai que Él ha dado, pero es la responsabilidad de padre y de madre de sentarse a la mesa. No, mi hijo no quiere nada que ver con la iglesia. Es porque tú no estás predicándole a tu hijo. El pastor de tu hijo tiene que ser tú en casa. Tú tienes que ser ese hombre, tienes que ser esa mujer, como lo hizo Abraham, como lo vemos aquí en la palabra, en el tema del día de hoy. Vamos a orar. En esta noche, un shalom muy especial para todos, para nuestra amada Gladys, un shalom muy especial para ti, amada. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por estar conectados a nuestra amada Michelle Herrera Molina. Amado
Camilo, hablas con la tía Sandra Molina de Medellín. ¿La tía de Sandra Molina? Con la tía Sandra Molina de Medellín, bendiciones, los llevo en mi corazón, un abrazo a los pastores. Nuestra amada Sandra, bendiciones, amada Sandra, que el Eterno te bendiga grandemente, un shalom muy especial, y para nuestra amada Ángela también, que el Eterno les bendiga grandemente. Vamos a orar, mis amados, para despedirnos en esta noche. Adonai Elohim, Todopoderoso, Rey nuestro, Rey del universo, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Abacadosh, por este momento tan hermoso que nos permites tener. Gracias por la oportunidad de la vida. Gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, Rey. Gracias por este primer aliyá que nos permites estudiar de esta semana. Padre, gracias porque tenemos una Torá. Gracias porque tenemos la oportunidad de discernir también por medio de tu Espíritu la palabra. Abacadosh, te pedimos que en esta noche puedas levantar hogares fuertes, familias fuertes, Rey. Que puedas levantar una generación de padres y de madres que te busquen a ti. Que no se pierda ni uno, Padre eterno, de lo que nos has entregado, Padre. Te pedimos, por favor, que en esta noche podamos tomar cambios en nuestra vida. Que la persona que está escuchando este programa, Padre, que tú le has hablado en su corazón, tu Espíritu les ha hablado, puedan tomar decisiones sabias de bendición para su familia, Padre. Yo te pido que como pueblo de Adonai podamos entender la identidad que tenemos en ti. Que esto no es un movimiento, Padre, que tú no has venido a traer otra doctrina como muchos lo consideran, Padre, sino que tú has venido a formar tu pueblo, Rey. Y yo te pido que como pueblo tuyo, Rey, podamos entender nuestra identidad y que nos podamos preocupar por la siguiente generación, Padre. Gracias por estos elementos que nos has enseñado esta noche de herencia, de paternidad, de bendición, Padre eterno. Y yo te pido, Padre, que en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, puedas usar a cada uno de los diferentes amados que en esta noche dijeron que sí, que quieren formar familias fuertes, que se quieren preocupar por la siguiente generación. Yo te pido que por favor los ayudes, que nos ayudes a todos, Padre, a poder entender ese llamado y que podamos formar familias que te honren, que te glorifiquen a ti, Padre. Que no estén preocupados por otras cosas, sino que estén preocupados por el crecimiento espiritual del pueblo. Que podamos comenzar a entender y comenzar a hablar en comunidad, Padre. En ejat, en unidad, Padre. No en división, no en maldición, Padre, sino podamos entender que somos un pueblo y que somos llamados por ti, Padre, a crecer, a fortalecernos y a preocuparnos por la siguiente generación. Te pedimos, Padre, que por favor nos des las ayudas, las estrategias, las maneras de cómo criar Isaacs y Rivkas, Padre, en esta generación. Padre, te pedimos por cada Rivka, por cada Isaac, Padre eterno, que en este momento a lo mejor no conocen ni tu nombre, Yeshua. Que no conocen nada de la palabra, Padre, pero que están allí, que son hijos de promesa. Yo te pido que por favor, Padre, nos podamos en esta noche unir a cada petición de oración de un padre, de una madre, Padre. Y que podamos, Padre, ver los hijos regresar a casa, Padre. Por favor, te lo pedimos, Rey Todopoderoso, en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, que veamos un futuro prometedor, Padre, por esta siguiente generación. Que no veamos a ninguno más perderse, Padre, en todo tipo de locuras, Padre, sino que veamos a la siguiente generación, a los siguientes discípulos, a las siguientes talmidim, Padre. Crecer espiritualmente, estar apasionados por tu palabra, Padre. Conocer tu nombre, disfrutar de las fiestas, conocer el Shabbat y crecer en ti, Rey. Te lo pedimos, Rey Todopoderoso. Y a nosotros como generación de antes, te pedimos, Padre, que en el nombre poderoso de Yeshua seamos ejemplos para ellos en toda acción que tomemos.
Ayúdanos a tomar decisiones sabias para que nuestras siguientes generaciones te puedan servir. Ayúdanos a tomar decisiones correctas para que nuestras siguientes generaciones puedan disfrutar de la cosecha. Ayúdanos a sembrar en este momento, Padre, para que nuestras siguientes generaciones cosechen las bendiciones que tú tienes. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amada familia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa de El Rugido del León. Les invito a que vayan al canal de YouTube de Camilo Alfaro, se suscriban, le den like a este video para que otras personas también lo puedan disfrutar. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, amados. Bendiciones. La raíz de nuestra fe con Camilo Alfaro. Un viaje espiritual hacia las Escrituras.